Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente en cuán profundo es el océano, charlas como buceando en lo oscuro. En esta oportunidad con el escritor eh, Alan Talebi, que acaba de sacar su novela Hilo Rojo y Cerval por Erizo Ediciones. Él es también poeta, tiene libro de poesía, tiene libro de cuentos y es editor de la casa editorial Salta el Pez, que es una editorial que espero que se la encuentren porque tiene cosas hermosas, hermosas. Así que como les digo siempre, en esta ocasión no es un psicoanalista, en esta ocasión es alguien de la cultura, es un escritor, es alguien que tal vez nos pueda aportar desde otra perspectiva qué es lo que lo está problematizando, pensando qué es lo que está desarrollando. Además, tiene un par de oficios bastante interesantes para el cruce. Así que, bueno, espero que les interese. ¿Qué haces, Alan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Alan, bueno, vos sabés que esto es para una sección del canal de Mm, YouTube que se llama Me la pasaría leyendo. Y en sí. esa sección, por lo general, siempre convoco a gatitos y a autores. No, siempre convoco a gente que me interesa saber cómo está pensando, qué se está problematizando y demás. Y por lo general, a psicoanalistas que tienen un discurso más amplio que es meramente el psicoanálisis y que tienen otra cabeza, ¿no? Y en esta oportunidad me gustó inaugurar la posibilidad de abrirlo más, ¿no? Hacia Ujú. otras personas y vos sos el primero. Bueno, a ver si funciona el experimento. Yo creo que sí, porque siempre que nos ponemos a hablar hay algo ahí que surge y me interesa y discurre, pero en este punto la idea es que qué problema, qué idea, qué cosa te está dando vuelta, ¿sí? Como, Mm, como leitmotiv o que está ahí dando vuelta, que nos puedas compartir y sobre eso vamos ahondando. ok, bueno, le abro a la data para que salga y no nos Sí, moleste, y sí, ahí puede sí. ser. Y ahí. Bueno, problemas que me estén dando vuelta, te diría, o ideas que me estén dando vuelta y que vinculo a la literatura, habría dos. Uno tiene que ver con el tiempo, eh, con esto decía Ricord de que eh, la literatura de alguna manera es como una metáfora del tiempo. No es Ajá. el tiempo, pero nos ayuda o nos determina cómo figuramos el tiempo. Entonces hay algo de ese aspecto de la literatura que me parece interesante. Digo, cómo distintas épocas se representan la temporalidad de distintas maneras en la literatura y cómo la manera en que el tiempo se representa en la literatura puede alterar, modificar o condicionar nuestra perspectiva de lo temporal, de la dimensión temporal. Eso sería como una zona. Y la otra zona es capaz un poco más pedestre, tiene que ver con el género literario como artificio literario y a mí me interesan mucho los géneros literarios, un poco porque mi origen literario está ahí. Te diría, en mi casa no había una biblioteca de alta literatura, entre comillas, sino que había mucha biblioteca de entretenimiento, quizás, ¿no? Entonces, que en principio los géneros literarios surgen como entretenimiento y después se van moviendo hacia otras zonas. Entonces, ahí me interesa hacia dónde se mueven los géneros y particularmente hacia dónde se mueven hoy ciertos géneros, no sé, qué sé yo, la ciencia ficción, que siempre es un género de futuro, pero ahora es como que de alguna manera vivimos, ¿no? En un mundo de ciencia ficción, en un mundo muy cercano a lo que uno entendía como ciencia ficción. Mm. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va ese género? Bueno, el terror es un género que en general tiende a expresar aspectos sociales incómodos, traumáticos o aspectos personales traumáticos, familiares traumáticos. Bueno, hacia dónde va en una época en donde se expresan cosas muy brutales, eh,
donde ya no hay como tabú, digamos, donde se expresan cosas muy brutales de manera social, digamos, enmascarada a la gente un poco ante la distancia o la supuesta distancia de la red social, bueno, aparecen ahí formas de comunicarse y de vincularse bastante eso, bastante brutales y bueno, donde qué pasa, a dónde va un género que expresaba cosas difíciles de decir de una manera alegórica, con cierta distancia, y qué pasa ahora con eso, ¿no? Vos ubicaste dos como para empezar, que es el terror y la ciencia ficción. Yo no me lo había puesto a pensar eso, de que, por ejemplo, hoy ya, yo cuando se habla de eso, no hablo de ciencia ficción, sino como que hay un uso de lo distópico, ¿no? Como una cuestión insistente en una realidad que es distópica. Ahora, claro, no me había puesto a pensar que lo de la ciencia ficción quedó muy cercano. Más, creo que la ciencia ficción ahora tiene un argumento, siempre por ahí lo tuvo, pero vos me lo dirás. Hay algo más como una cuestión apocalíptica en el sentido, ¿no? Con final de la humanidad. Claro, hay una zona de la ciencia ficción que va por ahí, hay otra zona que tiene que ver, no sé, con la exploración espacial, hay zonas que tienen que ver con avances técnicos, que te dirá siempre va hacia un futuro posible. La otra vez leía, leía un ensayo de Philip Dick donde él decía como que el escritor de ciencia ficción es alguien como que quiere como seguir hacia adelante, como completar algo que está incompleto de alguna manera. Le surge una inquietud y quiere imaginar posibilidades de desarrollo a partir de esa inquietud que le trae el presente, hacia dónde se puede ir. Bueno, hay algo de eso. Después, un poco después de la ciencia ficción, como todo género, en función de la realidad social de la que sigue siendo una radiografía parcial de cierto aspecto, lo que quieras, pero según se modifica la realidad social, también se va modificando. Qué sé yo, hay una ciencia ficción, no sé, de principios del siglo XX que era más, como más optimista de alguna manera, como que casi que creía en el mito progresista y también entonces a través de eso, en el progreso de la humanidad, y después ahí se va desencantando, ¿no? Y entonces tener la Mm. ciencia ficción del terror a la bomba atómica y a toda esa cuestión donde aparece ante ese progreso una sensación de miedo e incomodidad, de pánico a veces, y después aparece como más en el cyberpunk y toda esa zona de la ciencia ficción, aparece una idea de la desconfianza de la empresa o de alguna organización suprahumana que un poco domina el progreso y dirige el progreso, ¿no? Entonces hay zonas. Me hace pensar una cosa. ¿Hay ciencia ficción de escritores, escritoras argentinas de ciencia ficción? Es muy posible que bueno, a ver, qué sé yo, si querés la invención de Morel podría funcionar, digamos. Hay ahí un artilugio, un artificio que es del futuro, digamos, que no es de ese Ujú. presente y que de hecho, si querés, en algún aspecto se parece bastante a algo que hoy ya existe o parece que podría existir, ¿no? Digo, si empiezo a mirar, quizás encuentro, pero quizás no consumo o no he consumido tanta ciencia ficción local. O sea, Pero ¿vos crees que la ciencia debe haber. ficción, tal cual el género que conocemos como el más habitual, tiene que ver no sé, con alguna característica de países desarrollados, con alguna característica que se dio en ciertos países con avances tecnológicos? O sea, siguiendo un poco la metáfora esta que vos vas Mm, planteando, donde la literatura va acompañando el pensamiento de la época en la manifestación del tiempo, en la manifestación, por ejemplo, de estos géneros que pueden trastocarse. mm. A ver, creo que la ciencia ficción nace en el hemisferio norte y nace en países centrales y luego va adquiriendo distintos aspectos en distintos países, digamos. No sé si hay como eh, digo, quizás puedo pensar
en algún ejemplo de autores que tienen por lo menos cierto tránsito con la ciencia ficción latinoamericano. No sé, por ejemplo, Liliana Colanzi tiene como algunos cuentos que van por el terreno de la ciencia ficción. Digo, puedo pensarlo, pero no sé si existe como una ciencia ficción tan propia de América Latina, digamos. No sé, tendría problemas quizás porque no he leído tanto de la versión más local. Tendría problemas para ver, bueno, qué forma asume distinta la ciencia ficción de acá con respecto a la ciencia ficción de otras latitudes, ¿no? Ahí Y el capaz que... género, por ejemplo, porque vos podés detectar que eso ha cambiado, y yo supongo Mm, que no estamos solo hablando de literatura, estamos mm, también viendo cómo eso se contribuye desde, no sé, desde las series, las películas, desde otros elementos culturales, cómo eso se mm. modifica, cómo eso se plantea. Bueno, son géneros también narrativos, pero... el terror, por ejemplo, ¿no? Que vos también lo puntuaste. Mm. ¿También ves alguna diferencia? ¿Qué es lo que más te atrae de ese género y cuál es el cambio que le notas ahora? Bueno, en principio, que es algo que veo en la mayoría de los géneros, hay un avance hacia lo que sería un género de clase B, ¿sí? Un género pensado masivamente, sin quizás tanto refinamiento en términos ni de la producción, ni de la trama, y que se ha ido refinando y que de hecho, me parece que hoy son consumidores de géneros, eh, lectores que quizás en otra época no hubieran sido consumidores de géneros. Digo, el género siempre tuvo como, o muchas veces tuvo como una cuestión de degradación, me parece. De hecho, estaba como la alta literatura y la baja literatura, digamos, y los géneros en general se encuadraban en esa literatura, eh, eso, con poco refinamiento. No digo que eso estuviera bien, que obviamente eso no era O sea que necesariamente así. tenía el nombre de la literatura, tenía el nombre de género, porque nucleaba, no importaba, ya no era el autor, no era tal obra, nucleaba a través del género el interés de la gente. El interés popular, los géneros suscitaban interés popular. De hecho, viste que en otros países se imprimían en estas revistas pulp, que eran con el papel más barato posible y eran ediciones que costaban centavos porque estaban pensados, fueron probablemente lo primero pensado para un público realmente masivo, cuando la gente se empieza a alfabetizar. Todavía el cine no había pregnado. Bueno, ahí aparecía un público masivo interesante y medio la mayoría de la producción se direccionaba ahí, entonces la gente que consumía eh, otros productos culturales, digamos, insisto, aparentemente más refinados, qué sé yo, bueno, un poco miraba peyorativamente a estas producciones populares, ¿no? Eh, Vos decís que la biblioteca de tu casa era una biblioteca que más que no tenía marcadamente la alta literatura ahí puesta. ¿Y Total, qué te sí, sí. encontrabas? Y a mi viejo la ciencia ficción le gustaba mucho, por ejemplo, Asimov, Bradbury, como que había mucho, mucho de eso. A él le gustaba también la historieta, por ejemplo. Digo, eso, zonas culturales que ya te digo, ahora son mainstream, pero no eran mainstream, eran como más marginales, ¿no? Claro, yo Eh, esto que vos decís me hace pensar que siempre por ahí cuando pensaba en la introducción en la literatura en mi vida, siempre yo me definí como un lector tardío, como que no me puse a leer esto que vos nombrás como alta literatura, sino que siempre consideré que pasé mucho tiempo leyendo, no sé, historietas, ¿no? claro. Y que después sí fueron apareciendo algún que otro texto y demás, y el desarrollo de eso. Pero no me había puesto a pensar que mi viejo, que también era que es un gran, bueno, ahora no tanto, pero que era un gran consumidor de ciencia ficción, también tenía como referencia las historietas. O sea que fue una Mm, generación que el boom de la historieta, ¿no? Después se continuó con mm. la literatura de alguna manera. Sí, y a mi abuelo le interesaba también la historieta, como que, no sé, veía una historieta mía y se la ponía a hojear y él consumía también en su momento. Por eso
Y cuando digo alta literatura no lo digo desde mí, digo, había una percepción en esa época con esas distinciones, o sea, para mí no existen, son artificiales, o sea, yo soy un defensor del género literario y también de la narrativa como entretenimiento. Me parece que a veces la idea de entretenimiento también se mira con una connotación negativa. Bueno, esto es entretenimiento. No sé si hay algo de malo no sé si las cosas son mero entretenimiento, ni si hay algo malo necesaria, intrínsecamente malo, necesariamente en que algo también tenga una direccionalidad hacia ser entretenido, hacia tener alta legibilidad, digamos, o que la alta legibilidad eh, expulse la posibilidad de lecturas más profundas, más amplias, segundas lecturas, segundos sentidos. Me parece que no, y al contrario, que la lejanía, porque algo, la otra vez estaba como tratando de esbozar un ensayito sobre por qué me gustan los géneros literarios, ¿no? Y, y ahí empecé como, bueno, a mirar la definición de los géneros literarios, que yo, y hay algo que aparece bastante recurrente en las definiciones, que es que los géneros literarios en general, o en su principio, cuentan historias descabelladas, pues, historias que se alejan del realismo. Y un poco coincido, o sea, no sé si todos, pero muchos, cada uno a su manera, de los géneros literarios, se alejan del realismo. Incluso el melodrama, si querés, que también es un género que nace como un género popular. Bueno, hay una exageración que no lo hace realista. Vos no podés ver una telenovela y decir, bueno, esto es realista, ¿no? Alguien que habla como habla la gente en la telenovela no tiene ningún reflejo de la realidad, no refleja la realidad. Y sin embargo, ese distanciamiento respecto al realismo a mí me parece interesante, me parece que permite incluso abordar la realidad desde lugares, es como cuando vos ves, no sé, ves un partido de ajedrez, si estás jugando el partido de ajedrez hay muchas soluciones que no ves porque estás metido. En cambio, cuando te distancias, si estás como público, lo mismo cuando ves un partido de fútbol, lo que sea, cuando estás como público, decís, ¿sabes? El técnico tendría que hacer tal cosa, este jugador tendría que haber hecho tal otra cosa. Bueno, hay algo de la distancia que favorece ciertas lecturas y la cercanía desfavorece también ciertas lecturas y favorece otras, ¿no? Entonces, hay algo de esa cuestión que aparece en la definición de, bueno, se alejan del realismo, enhorabuena, y bueno, me parece que eso tiene su interés, ¿no? También. Vos hablas de esto y pienso cuando vos hablas de ciencia, vos también sos un hombre de ciencia. Sí, sí. ¿Cómo es esa conjugación entre la literatura, porque cuando yo te leo a vos, siempre aparece Mm, alguna referencia a alguna cuestión, ¿no? Una marca medio por ejemplo, en la novela, en esta novela en tu última novela de Hilo Rojo y Serval, ¿no? No te diré que es como netamente la cuestión científica, pero todo el desarrollo de las plantas, toda esa transmisión entre lo místico y también un saber sobre cierta producción a nivel celular, a nivel como aparece mm. ese decir también. ¿Cómo se conjuga? Sí, bueno, hay como una especie sí, puede ser que un tema, no diría que siempre, pero hay un tema que tiene que ver con confrontar eh, una perspectiva muy racionalista de las cosas con una perspectiva más irracional, más maravillosa, no sé, démosle el nombre místico, decías vos, sí, hay algo de esa confrontación que me parece interesante, digamos, porque en general eh, son contrastes que se piensan de manera excluyente, o sea, se es racional o sea, es irracional, como que no se puede ser las dos cosas a la misma vez. Yo creo que sí, que probablemente sí se pueda, y creo que cada descripción del mundo tiene su utilidad y sus límites. O sea, si vos querés mirar o entender o intentar comprender como el universo, la vida, lo que sea, de una manera netamente racional, probablemente vas a fracasar, porque hay aspectos de la vida que para los cuales el método científico, la descripción científica, el pensamiento netamente argumentativo fracasa.
Y esto es evidente, digo, no sé, es como, qué sé yo, si alguien intenta abordar, no sé, algo tan simple y complejo como, qué sé yo, una pareja, por ejemplo, si vos intentás abordar una pareja desde el punto de vista estrictamente racional, bueno, probablemente no funcione muy bien eso, ¿no? Porque tiene mucho de irracionalidad y bueno, hay algo de esa mixtura que me gusta. En la novela en particular, por la tesis, por lo que yo diría, hay una tesis de mundo, hay como un mundo que se construye en la novela y en ese mundo la brujería no es nada más una práctica, sino que es también una inclinación genética, vamos a decir, un rasgo de especie o de especiación. Bueno, entonces, desde ese lugar, como que me parece que ese aspecto se favorecía con un personaje que tuviera cierto acercamiento a las dos cosas, a la ciencia y a la brujería, porque podía hacer podía poner eso en palabras, ¿no? No lo pone directamente en palabras, pero bueno, hay como esas zonas del libro donde se habla de las plantas, de la evolución de ciertas plantas, donde bueno, es como hay un paralelismo con lo que va ocurriendo en la trama principal, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno. también me gustó esto que dijiste. Hay como una forma también de, más que de la descripción del mundo, de cómo habitar ese mundo, esta cuestión genética que vos nombrás, que se va construyendo también en el personaje, de cómo se va habitando ese mundo y cómo se va haciendo cargo de, por ejemplo, esos decires maternos que le muestran un tipo de realidad que está como detrás de cierto velo Mm. habitual y como que se va apropiando eso. En ese sentido, me gustó mucho la idea de la descripción del mundo. Quisiera como volver a esto primero que vos planteaste, como la otra idea, es la del tiempo. La descripción del mundo temporal, ¿no? Que la literatura ahora aporta otra metáfora. ¿Cuál es la que vos ves más ahí presente? Bueno, algo que según mi entender, digamos, del ego, digamos, me parece que tiene que ver mucho con el psicoanálisis de alguna manera, o con ciertas ramas del psicoanálisis, que tiene que ver con que la novela es una novela fragmentada y desordenada, digamos. Claramente no hay una linealidad temporal ahí, de hecho hay como dos tiempos que corren en paralelo y que a la vez no están ordenados. Lo que pasa en cada uno de esos dos momentos del personaje también se dan desorden y casi te diría, me parece, o un intento de la construcción de esa novela fue que, salvo momentos muy puntuales de la novela como el final, uno pudiera desordenarla bastante, leerla en casi cualquier orden y el sentido se mantendría, se iría desplegando distinto, pero que generaría sentido, digamos. Eh, bueno, hay algo, creo, del psicoanálisis que tiene que ver con que el pasado también se actualiza. ¿No? O sea, como que, bueno, el presente se está actualizando, ok, pero uno tiene eh, un registro de ese pasado, una memoria de ese pasado que opera sobre uno, pero a veces uno está mirando como si estuvieras enfocando el pasado, pues vos nunca ves el pasado holísticamente, o sea, como un todo, como una no, lo que ves son zonas del pasado que vas iluminando, que creo que tampoco se iluminan a total voluntad, me parece que hay veces que hay recuerdos que surgen en circunstancias propiciatorias, ante ciertos disparadores, bla, bla, bla. Bueno, entonces es como, yo lo pienso como que está, en general tu pasado, uno mira su pasado con una linterna, con un haz limitado, y que de hecho tiende a enfocarse en ciertos momentos, más en ciertos momentos del pasado que en otros. Y a veces hay como un corrimiento, no sé, por un momento uno ilumina con un reflector o ilumina con ese mismo haz otro recuerdo, amplía lo que normalmente tiene como construcción y resignifica eso que pasó y eso opera en el presente, ¿no? Entonces, desde el presente se actualiza el pasado y ese pasado actualizado también como cambia el modo de ser de uno en el mundo. Entonces, de alguna manera creo que en general la novela fragmentada y no lineal medio tiene opera con esa descripción del tiempo o favorece esa descripción del tiempo, como no ver todo lo pasado como pasado
inconmovible y no mirar nada más hacia el futuro. Que digo, si vos pensás las primeras novelas, o muchas de las primeras novelas, como que la acción es lineal y miran hacia el futuro. Lo que importa es lo que viene adelante, ¿sí? La incógnita, eh, el misterio, todo está hacia adelante. En cambio, cuando vos empezás con algo no lineal, a trabajar con algo no lineal, bueno, importa cómo va llegando la información, cómo cada nueva pieza de información irradia hacia las otras, ¿no? Algo así. O sea que en esta metáfora de tu novela, pero también a nivel de lo que hablamos de, en general, vos ves que hay algo de la temporalidad que ya no es netamente lineal en la construcción de la literatura, ¿no? Mm. Eh, bueno, el psicoanálisis ha contribuido tal vez en algún punto a generar algunas zonas de intercambio y de producción de literatura donde a eso ya no es del todo, ¿no? Linealmente. Eh, pero vos lo ves en la literatura en general, que eso se rompió un poco la idea de una linealidad. Sí, sí, hay como, eh, sí, sí, creo que hay de todo en el mundo ya, pero me parece que eh, quizás si yo quisiera, a mí me pasa como esto que te decía de la memoria, si quiero buscar ahora ante la coyuntura ejemplos concretos, probablemente fracase, pero sí, sí soy como muy consciente, digo, de que eso no, digo, no lo inventé yo en esta novela y mi corazón, es decir, o sea, lo he visto como producción y me parece como un mecanismo interesante, ¿sí? Sí que sí, ¿no? Totalmente creo que sí ve una tendencia a una narrativa, en la novela sobre todo, una narrativa donde los bloques textuales tienden a ser cada vez más cortos, más que capítulos muy largos, se usan cada vez más bloques más cortos, y sí me parece que como que la linealidad, no sé si no sigue siendo el recurso más frecuente, pero no es tan frecuente como era antes. Hay muchas más producciones literarias que eso, que desordenan la cosa. Porque el mundo está desordenado, porque no sabemos a dónde carajo vamos, porque es una producción que así les pasa a los que escriben. Mm, bueno, quizás porque tenemos más consumos culturales que nunca y entonces, digamos, la recurrencia en los consumos culturales produce aburrimiento más rápidamente. Digo, es como que consumimos tantas historias que, que los moldes de las historias son cada vez más visibles y las historias se vuelven cada vez más previsibles. Entonces, quizás hay como algún movimiento que tiene que ver, bueno, cómo generamos algo nuevo, que es difícil, es muy difícil generar nuevas historias en digo, qué sé yo, cuántas a nivel audiovisual, por ejemplo, cuántas historias aparecen y consumimos rápidamente en el curso, cuántas opciones de historias aparecen. Y también a mí me pasa eh, como lector y como consumidor, como cinéfilo también, me pasa que, eh, bueno, cada vez es menos frecuente encontrar algo que diga me encanta, no, me fascinó esto, pero no porque no exista, sino porque también hay un acostumbramiento, ¿no? Por ser Como consumidores de que, historias, ¿eh? por ser consumidores de historias. De historias, pero de una manera, eso, de una manera abrumadora. Fíjate, pensalo, o sea, eh, cua- no sé, cuando yo era chico, bueno, era difícil decir, bueno, vi 5 películas en un día.
o vi una serie, no sé, vi toda la temporada de una serie, me hice una maratón, la maratón, ok, bueno, estuve 12 horas viendo, incluso la tecnología no lo permitía, qué sé yo, yo crecí en un lugar donde todavía no había cable ahí, o en mi casa no había cable, entonces, bueno, había dos canales, y entonces yo miraba, bueno, miraba una hora de televisión al día, y para ver una película o iba al cine o alquilaba un video en el videoclub, o digo, en épocas de bonanza económica, dos videos en el videoclub, vamos a suponer, era como una, pero eso cambió mucho, hay una gran exposición a, a posibilidades de consumo cultural. Y entonces, lo, lo, lo querramos o no, o sea, de manera consciente o no, bueno, vamos ganando como paladar, como con cualquier cosa. Es como si vos probás muchos vinos, eventualmente tu paladar con respecto al vino se va refinando. Y cuanto más ampliás el rango de vinos que probás, bueno, más empezás a diferenciar. Digo, bueno, entonces la literatura como generadora de asombro, ¿cómo hace? El cine, ¿cómo hace? Bueno, algunos van por el espectáculo, también eso satura fácil en algún momento, cuando todo es espectacular también satura. Entonces, bueno, me parece que hay algo de esa problemática, y dentro de Por esa eso problemática, vos defendías la cuestión del entretenimiento, que veo entender que hay algo que vos detectás que en el gran consumo cultural la campana que está sonando habitualmente es el aburrimiento. puede ser. Y también porque hay como, me parece, hay una tradición de cómo, esto es muy polémico lo que voy a decir, alguna vez es cualquier cosa esto que está diciendo, pero me parece que, viste que digo, no soy snob en mis consumos culturales, ¿sí? Entonces yo no pienso, no siento ni vivencio que el entretenimiento vaya en detrimento de la calidad literaria, vamos a decir, de un producto cultural. No lo creo, no creo que sea necesariamente sea así. Que muchas veces pasa, sí. Ahora, para mí, aburrimiento no es sinónimo, o pesadez no es sinónimo de calidad literaria tampoco. A mí, eh, si yo en un mundo ideal, a mí me gustaría leer cosas que me vuelen la cabeza, pero que además tenga una legibilidad que no puedo parar de leer. Cuando digo algo me fascina es por eso, porque por un lado me está transformando mi representación del mundo de alguna manera, pero al mismo tiempo soy voraz respecto a eso. Eso para mí, esa conjunción es súper interesante si sucede. Y a veces no sucede, sucede que algo que te modifica, que te desplaza la manera en que miras el mundo, bueno, es como que tenés como que luchar con eso un poco. No sé si lees Pero, un a libro ver, de un gran filósofo. a ver si vos coincidís conmigo, pero le damos culturalmente, frente a todo este consumo de historias y demás, yo Sí. sospecho que hay ciertas tramas que hay que darles tiempo, ¿no? Que merecen un tiempo, pero no sé si uno puede vorazmente consumir, no sé, por decir una boludez, Nietzsche, ¿no? Por ahí sí, pero no Mm, sé. ¿Le damos tiempo para que eso nos modifique? Yo sé que hay literatura que he leído en un momento de mi vida, en un tiempo de mi mm, vida, que hoy no puedo mm, volver. Y no es porque tenía más mm, tiempo, por ahí tenía más voracidad, más ansia de conocimiento, más no sé qué, y entonces me banqué, no sé, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, bla. mm, Me los pones hoy adelante y no sé si le puedo dar el tiempo que se merecería. mm. Eh, no, la verdad, no digo que no, porque de hecho, a mí a veces me pasa con la filosofía esa misma voracidad de la que te hablo. O sea, no sé si va, pero porque me parece eso, si querés, porque aunque sea difícil, es filosofía entretenida. O sea, eso quiero decir, entretenida en el sentido de hay algo ahí, hay algo operando como que te lleva hacia adelante. No sé, a ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho Heidegger, ¿sí? No sé si podría decir, no puedo afirmar bajo ningún punto de vista que, yo
entiendo cabalmente, comprendo cabalmente lo que Heidegger quiere decir. No, hay como hay con mucha frecuencia en él zonas que me conmueven, que me interesan, que me iluminan, o sea, porque además él utiliza como dispositivos por momentos, diría yo, poéticos, donde, para transmitir su pensamiento. Entonces hay algo ahí que a mí me da voracidad, o sea, yo quiero más de eso. Y quizás hay otros filósofos en los que no me pasa eso porque justamente no sé, no me deslizo en ellos de la misma manera. Y Nietzsche también me parece que tiene algo, tiene como una prosa muy potente eso, tiene una filosofía con un, como di tu palabra y rómpete. ¡Fa! O sea, como, es como digo, hay algo, por eso digo, no sé si capaz entretenido no fue la mejor palabra para decir lo que quiero decir, pero digo, no necesariamente tiene que ser pesado, puede ser desafiante, puede ser complejo. Podés quedarte con la sensación o con la certeza de que no comprendiste todo, de que no pudiste, y de que probablemente tengas que releer y que probablemente necesites estudiar mucho para leerlo, pero aún así yo también encuentro en ciertos textos de alta densidad una idea de eso, de voracidad hacia eso. Bueno, me dejaste pensando con, obviamente, claro, los dos ejemplos que surgieron, Nietzsche y Heidegger, ¿no? Son particularmente gente que cuando Nietzsche, por lo menos, cuando hace filosofía, su forma de hacer filosofía ha contribuido, ¿no? Al decir poético, ¿no? Como Mm, que no es una cuestión meramente racionalista, sino justamente toca puntos donde se conjuga en ese sentido con el decir poético lo racional y lo irracional, si querés, como decíamos antes, ¿no? Como mm, que hay algo que le encontró la forma de eso. Entonces, sí, sí. Está bien, no creo que sea que esté mal la palabra entretenimiento, porque la vamos a abrir, o sea, porque no es, mm, sí, no es la canción de Nirvana, entreténganos y ya, no, claro. es más una cuestión más amplia que sí, puede tocar en algunos momentos como algo más como de consumo, pero que tiene que ver con lo que empuja, con lo que apasiona, con lo que te toca, con lo que resuena, con lo que te conduce, con lo que no te despierta. Me parece que en ese sentido está un poco más puesto la cuestión del entretenimiento. Sí, digo, como apelar, me gustó lo que dijiste, como apelar a recursos que no pertenezcan nada más a la órbita de la frialdad. Digo, si uno pensara en una temperatura, ok, bueno, hay ciertamente productos culturales más fríos, ¿no? De alguna manera. Bueno, a mí me parece, o a mí me gusta, y creo que en eso eh, como tengo cierta consistencia en el sentido, me gusta como el encuentro de lo irracional y lo racional. Me parece que ahí hay algo extraordinario. Prefiero, es lo que busco, digamos. Lo Mm, lees, lo buscas también cuando escribís. En tu labor de editor, ¿eso también está mm, presente? Porque, mm. a ver, Salta el Pez tiene un catálogo amplio. ¿No? Sí. Tiene un catálogo amplio. Incluso en la misma poesía, no es solo de un estilo, Mm. ¿no? Donde uno podría decir se generan más diferencias. ¿Vos ahí también lo pensás con cierta idea de que hay como... Eh, Mira, eh, antes de empezar con el proyecto de Salta al Pez, con Marina y Rosario, yo había escuchado una entrevista a Frank Zappa donde él como hablaba de un poco de por qué él creía que la industria de la música estaba en crisis en el sentido de que ya no aparecían cosas tan revolucionarias como en otra época. Y él lo que planteaba es que tenía que ver con que en épocas pasadas el productor musical
era alguien orientado al negocio que quizás no entendía tanto de música y que en ese su no entender lo que habilitaba la producción de cosas muy distintas porque no se arrogaba como la definición de lo que era bueno o no era bueno, digamos, Sí, algo sí, así. Entonces, del material que estaba produciendo. claro, entonces quizás esto implica, cuando uno hace eso, Pero a ver implica si que te a lo entendí. mejor, O sea, que porque no entendía era más amplio el criterio. claro, no se consideraba, no era, él lo contrastaba con lo que pasó después. Después dice, las productoras musicales empezaron a contratar a gente más joven que tenía como más cercanía con la música de alguna manera y que entonces creía entender hacia dónde debería ir la industria musical, digamos. Pero Ok. en ese creer entender, un poco el espectro de lo que abarcaba era más acotado, porque tenía que ver mucho con su gusto, con su vínculo con la música. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eh, no siempre en Salta el Pez, necesariamente, eh, tiene que, no creo que salte al peo, porque en general tenga que alojar textos que tengan necesariamente que ver con las preferencias del editor o del productor o de lo que fuera, ¿no? Algo así, para mí, ¿eh? Entonces digo, porque a lo mejor en algo que tiene, que uno registra así, que tiene que llega a un piso técnico que uno busca, dice, ok, como que tiene un buen nivel técnico y quizás a uno no lo conmueve especialmente, a lo mejor a un montón de gente sí, a lo mejor es nada más eso lo que no interpela a uno. Sí te puedo decir que hay veces que hay cosas que editamos que a mí me interpelan profundamente, profundamente, ¿sí? Como que me interesan, me atraviesan el ser, digamos. Eso pasa, pero no creo que tenga que pasar siempre y además, para serte franco, muchas veces que eso pasa, después ese libro no le interesa a demasiada gente. O sea, que, digo, eh, eso pasa y sí, te puedo decir, bueno, hay textos a mí de la editorial que me encantan y que por algún motivo con el público no han funcionado tan bien, ¿no? Mm, mm. Y está O bueno, me sea parece que, que esto que vos viste en Franz Zappa es como la conjunción, o sea, salta el pez, no va a ser una mera representante de sus gustos más exclusivos, sino que al tener un dispositivo editorial, se intenta integrar con algo que no genere siempre el propio interés, el propio entendimiento, el propio gusto. Y se intenta eh, abrir. sí, sí, quizás a veces digo, capaz hay un tema, vamos a decir, de algún libro que a mí no me interesa demasiado como tal, digamos, quizás no iría a buscar libros con ese tema, pero que el producto, el texto está muy bien y bueno, qué sé yo, que a mí de hecho, fíjate, qué sé yo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, como te decía, y en Salta al Pez hay un solo libro que roza un poco la ciencia ficción, que tiene algo que tiene ciencia ficción. Bueno, eso quiero decir, o sea, si me llega una novela de corte más realista, aunque quizás no es lo primero que yo suelo ir a buscar, bueno, pero si tiene si es original, si está bien escrita, si se da una serie de condiciones, ¿por qué no darle una oportunidad? Sí, O sea que uno de los criterios ahí que aparece es la buena escritura, digamos. sí, Yo sé que es sí. conflictivo, ¿no? Decir buena escritura, pero no quiero como ponerlo en la categoría de buena o mala escritura, sino buena escritura en el sentido de qué es lo que constituiría que algo sea bueno, por ejemplo, en las furias, o yo especialmente Mm, sé que es algo bueno, porque me tocó en algún punto, o porque el armado de la frase, o porque la puntuación, o porque el tema, o porque cualquier cosa que mm, ahí aparezca no me dejó indiferente frente a eso que leí. No lo ujú. pasé.
así nomás. Entonces, si hay algo de ahí que me saltó a la cara y después me saltó de vuelta, y yo qué sé, bueno, entonces yo podría decir, otro podría opinar que no, no es así. Pero yo siento que ahí hay algo de la escritura que está expresándose, mostrándose, forzándose, yendo a capturar algo medio salvaje, quién sabe. Entonces, buena escritura es muy difícil de definir, pero yo entiendo que no es una escritura que te deja indiferente. A ver, puede haber una escritura virtuosa, técnicamente impecable, que te deja indiferente. Eso Exacto, pasa. eso está. Y sí, ha pasado. A veces han llegado textos muy bien escritos que me aburrían mucho. Eso, que no me interpelaban. Bueno, no. Eh, Bueno, pero eso es lo sí. maravilloso de la escritura, ¿no? Que uno puede aprender el procedimiento, puede incluso escribir sobre un tema que esté en auge y demás y que no te pase absolutamente nada. Mm. Sí, y creo que además, y me parece que los escritores registramos cuando estamos incurriendo en eso. Digo, me parece a veces el escritor en el hábito de escritura, digo, en esto de la gimnasia de escritura, en decir, ok, escribo porque me gusta escribir y a veces eso conduce, hay veces que conduce a hallazgos más interesantes, hay veces que realmente son búsquedas un poco más estériles y creo que uno lo sabe. Y me ¿Cómo parece es que que lo cuando, sabes? ¿Cómo es que lo sabes? porque, a ver, a mí hay como una señal que me parece, yo tengo bastante mala memoria con algunas cosas, entonces, eh, por ejemplo, no es que escribo algo y después me acuerdo exactamente de lo que escribí, o sea, capaz sí me puedo acordar la trama, qué sé yo, pero si vuelvo un tiempo después y hay algo ahí que me sorprende, está bien. O sea, a veces me ha pasado de mirar algo y digo, mira, como que no me acordaba, y está bien, como que uno le puede pasar eso. Eh, digo, uno cuando, nuevamente volviendo a la idea de entretenimiento, voy a usar otra palabra que creo que es mejor, que es la palabra diversión, ¿sí? Eh, que diversión, viste, que tiene que ver con girar, ¿no? ¿Cómo es eso? No me acuerdo, divertere, creo que es lo bueno, tiene un origen etimológico que tiene que ver con girar. Entonces, en realidad, la diversión tiene que ver con venir en un sentido y cambiar de sentido, capaz cambiar rotundamente de sentido. Ok. Entonces, me parece que uno, en ese sentido, cuando escribe, cuando se lee o cuando lea a alguien, bueno, tiene que divertirse. Y me parece que cuando uno no se divirtió escribiendo en ese sentido de también modificarse uno escribiendo y encontrar hallazgos, cosas que uno, bueno, cuando eso no pasó, uno lo sabe y en lo que produjo tiende a ser más aburrido. O sea que mirá qué interesante lo que estás diciendo, que uno de los detectores de buena escritura, por lo menos Mm, la propia, es la sorpresa. Uno de los detectores es la sorpresa, es más allá del aburrimiento, es encontrarse con que hay algo que lo modificó, mm, más allá de si hay algo que se elaboró, ¿no? Como uno mm. como no se encuentra igual y ahí la sorpresa. Y vos decís que podríamos confiar que ahí eso va a ser más divertido que aburrido para un lector. Después no sabemos cómo le puede impactar en Mm. él, pero por lo menos que hay algo de eso que uno tendría que ser fiel más a eso al momento de escribir. Sí, total. No, y eso no inhabilita a veces a permitirse escribir cosas que, digo, parte de encontrar la diversión tiene que ver con aburrirse, ¿no? Es como, eso, digo, uno puede escribir por el hábito de escribir, bueno, puede escribir cosas bueno, no lo estén divirtiendo. Lo que pasa es sí creo que está bueno como poder separar eso de lo que sí lo divierte. Porque eso es lo que permite que cuando no aparece algo, bueno, a lo mejor ir por otro lado.
dar un volantazo justamente en el sentido de divertirse. Y también ayuda a que cuando ocurre eso, más del orden de lo maravilloso, que es divertirse, eh, detectarlo, estar como atento a eso y, bueno, decir, ah, bueno, sí, voy por acá, porque estoy como entusiasmado con eso. Mm. ¿Cómo le pondrías vos de título a esta charla? Más allá de que yo pueda pensar y demás. ¿Qué vos le pones en el Eh, cartelito? bueno, si yo, uno, la cultura de redes actual sugeriría poner un título que genere cierto rechazo, ¿no? Como tipo banco, la literatura del entretenimiento, no sé, una cosa así, y bueno, Claro, una, algo por esa línea, digo, sí, supongo que si hubiera que titular, podría, si no, tendría que pensarlo a mí, pero igual, como abundamos ahí, me parece que esta idea de diversión que apareció al final, o esta idea de, de entretenimiento, sí, o del el texto divertido sí. puede ser también, ¿no? Y también el rescate de los géneros como algo que ahí va diciendo el mundo, ¿no? De otra manera, que incluso pone en tensión lo popular con otras cosas, ¿no? Mm. Que va poniendo en tensión cómo el ser humano va cambiando, ¿no? Se produce en esa idea de género también, ¿no? Como una gran producción humana que abona a esto, ¿no? A cómo pensar el terror y entonces tenés una diversidad. Cómo pensar la ciencia ficción y tenés una diversidad. Sí, porque en esa distancia, primero, la distancia no evita que el sentido se clausure. Digo, por ejemplo, uno puede pensar eh, películas, por ejemplo, que tratan el incesto, que tratan la pedofilia incluso. Digo, y como que producen una película de terror que tiene como ese tema como subyacente, quizás sin estar como explícito como tal, deformado, digamos, distanciado, esguinzado, produce una incomodidad profunda, más profunda. Uno está mirando y eso es también el horror, se horroriza visceralmente ante algo que no puede poner fácilmente en un nivel de conciencia y con un rótulo absoluto, ¿no? No Sí, sé, por totalmente. ejemplo, hay una autora de ciencia ficción, Octavia Butler, que es una autora negra, y si vos mirás su producción de ciencia ficción, mucha tiene que ver con los vínculos de poder, te diría. Y si uno ve la época en la que escribió esos relatos y tiene presente que ella es mujer y que es negra, hay como una lectura primera que tiene que ver con que está hablando quizás del racismo, por ejemplo. Y ella ahí a veces ha comentado algunos de sus textos y dice, yo no estoy hablando de eso, pero creo que lo hace porque en realidad su texto es más abierto que eso. Y quizás funciona mejor también abordando eso porque es un poco más abierto, Exacto. porque no lo hace tan literalmente. Sí, sí, yo soy un defensor de esa idea que un poco Humberto Eco la decía, de que hay cosas de las que no se puede teorizar o que no podés teorizar, que hay que ficcionalizarlas, ¿no? Y por ahí la ficción dice mejor ese razonamiento que uno quisiera como traer al sesgo del pensamiento o algo más duro. Eh, y sí, yo creo que en ese punto... La caricatura, por ejemplo, me encontré hace poco la definición de un editor donde en un personaje me decía, es tan caricaturesco que lo vuelve muy humano, Mm, ¿no? Entonces, cómo a través de ese vínculo con el humor con la caricatura, se vuelve más humano el personaje. mm. No se genera más distancia incluso, ¿no? Como que te lo trae más cerca, lo ves más humano en esa mostración caricaturesca.
Entonces tal cual. digo, claro, hay algo de eso, de esos géneros donde de repente, por ejemplo, se dice mejor lo humano que si nos ponemos a filosofar y entonces queremos llegar a la concepción, Mm, con una caricatura dijiste algo más cerca de eso. mm. Sí, siempre es como una frase de esas que me impactó, que no me acuerdo qué filósofo dijo, que dijo algo así como la filosofía sabe y no tiene, y la poesía tiene y no sabe, ¿no? Y hay algo, digo, cuando yo pienso en la literatura, no pienso en la poesía solo en términos de un poema, digamos, sino también pienso lo poético, ¿sí? Y, y lo poético tiene, o sea, tiene más sentimentalmente, tiene visceralmente. Quizás no sabe exactamente qué, no sabe exactamente cómo, ¿no? Pero opera en profundidad, opera en mucha profundidad y opera, como decía, no fríamente, sino de una manera más cálida. Mm. Bueno, Alan, me Bueno, encantó. sí, Hemos, espero sí, me encantó. Me espero encantó. que haya estado bien. A mí me gustó mucho la charla, me gustó mucho, sí, Bueno, bueno, mejor la así. verdad. Ha sido entretenida. Sí, ha sido divertida, ha sido entretenida. Sí. Ha sido Bueno, contradictoria, quizás por momentos, ¿no? Que no sí, está sí, mal también. Un poco sí. pueden tropezar también. Bueno, Bueno, gracias un montón. Me encantó. gracias a vos. Bueno, te Chao, mando un chao. abrazo grande. Chau, chau. Chao.